¿Se ve bien? Sí, profe. Súper, ya. Voy a correr estas cosas para allá. Ya. Ustedes me avisan cuando hayan copiado el ejercicio. Te tengo que mostrar primero. Ahora que copiarlo todo. Ahí está enterito. Profe, ¿este lo tomamos como tarea 6 o solo como un ejercicio? Como un ejercicio, ¿sí? Ya. ¿Se ve, cierto? Sí, ¿O se ve están clarito, viendo los profe. archivos finales? Estaba viendo el archivo. Sí, no el PDF, profe, por si acaso. Ah, ya. Voy a compartir el PDF, ¿ya? Ya. Ahí sí. Ahí sí. Profe, vamos a jugar a enlazar. ¿Cómo? Vamos a estar enlazando todo esto. Sí. Sí, vamos a enlazar. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Yo terminé, profe.
¿Ya? Yo estoy, profe. Ready. ¿Cómo eso? ¿Cómo es, Zurita? Hoy fue el ¿Ya pan. todos terminaron de copiar o no? ¿Todas? ¿Todos? Sí, ¿Sí? sí. Ya yo estaba esperando ahí que me lo comunicaran. ¿Rocío también? ¿Matías? Ya, Sí, súper. profe. Sigamos entonces. Me di así. Ya, entonces esto piénsenlo igual como una especie de modelo, ¿ya? De alguna manera vamos a tratar de seguir este tipo de pasos para realizar todos nuestros enlaces, ¿ya? Nuestros ejercicios de armonía a cuatro voces, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir debajo los grados que estamos utilizando, o que vamos a utilizar, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, Profe, vamos a estar en puro acorde en estado fundamental, ¿cierto? todo un estado fundamental, sí. Ya. Entonces, Florencia, dime cuáles son los dos primeros grados que utilizamos, los tres primeros grados, si quieres. Mm, mm, el primero, ¿Ya? el cuarto me parece, ¿Súper? ¿Agustín? y de nuevo el primero. Muy bien. Sebastián, Acá estoy, profe, tenía el micrófono desactivado. dale. Entonces, continuemos con los tres que siguen. Ya. Sería el segundo grado, ¿Ya? el tercer grado ¿Súper? y el quinto. El quinto, perfecto. Ahí. Ahí sí. Cristóbal, Aquí estoy, profe. dime los grados que siguen, los tres que siguen. El primero, ¿Ya? el cuarto y ¿Ya? el tercero. Súper. Isaías, Profe, los tres que siguen, por favor. segundo, ¿Ya? quinto ¿Ya? y sexto. Súper. Y Rocío. ¿Este? Súper. Ya. Cuarto, quinto y primero. Súper. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre. ¿Ok? Cuando veamos primera inversión, segunda inversión, siempre vamos a primero reconocer qué grados vamos a utilizar. ¿Ya? Después de eso, vamos a elegir una disposición. Voy a poner lápiz negro. ¿Ya? Y entonces en este caso, por ejemplo, vamos a elegir esta disposición. ¿Ya? Ya. Sí, profe. Ya. Y entonces, cuando ya tengamos como elegidos nuestros grados, o sea, más que elegidos, como escritos los grados que vamos a utilizar y tengamos nuestra disposición, ese es un detalle importante que no les mencioné. Pero cuando ya veamos el comportamiento del bajo, siempre es súper importante ver a qué distancia vamos a ubicar el tenor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nuestro bajo sube mucho, ¿sí? Podría ser que nuestro bajo llegue al do central, por ejemplo. Entonces, necesitamos un espacio mayor entre el bajo y el tenor para que el tenor pueda moverse también, ¿sí? Quizá ahí tendríamos que elegir como un intervalo mayor. En este caso, el bajo se mueve, pero su rango es como una sexta más bien, ¿no? Entre sol y mi, Claro. como la nota más aguda. Entonces, necesitamos espacio, pero quizás no tanto,
¿Sí? Ya. Entonces, claro, en ese sentido, podríamos elegir esta disposición que está súper bien igual. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, lo primero, yo no recuerdo todos los nombres. A ver, Cristóbal, Juan Camilo, Matías, Rocío y Sebastián. Entonces, Matías, Diga. tú vas a enlazar desde el primero al cuarto grado. Ya. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa que vayan haciendo todos, es que vayamos como expresando verbalmente nuestro pensamiento, ¿ok? Como conversando o sociabilizando nuestra reflexión frente al enlace, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hay que ver es si tenemos nota común, si es que tenemos algún movimiento obligado, qué es lo que vamos a mantener, ese tipo de cosas, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe, antes de empezar, ¿Sí? el tenor se anota con la plica hacia arriba. Claro, hacia arriba es la llave de Fa, Ya. sí, y la contralto hacia abajo es la llave de Sol. Ujú. Profe, en el primer grado, el re no lo puso como en la no, abajo de la primera línea de la clave de sol para que el tenor pueda tener espacio para moverse. Claro, o sea, tú dices, ¿por qué no lo puse aquí? No, el re que le pertenece porque es como una nota del sol en la clave de sol. ¿Cómo se llama? Abajo de la primera línea. Abajo ¿O por qué del, no lo puse acá? sí, Claro, porque en el fondo distribuí lo dejé un poco más abierto nomás, ok, ¿sí? Para que tengan espacio exactamente para moverse, bacán. ¿sí? Ya, Matías, vamos, ¿Al tiro? al tiro, vámonos. Ya. Ya, entonces. El bajo sube de sol a do. ¿Ya? Pero primero, una idea sería como partir siempre como si es que tenemos nota común o no. Ah, sí, pues la nota común es sol, entonces se mantiene. Ya. Eso por ahora va a ser como una prioridad. Voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor, ¿ya? Ahí. Y después lo vamos moviendo. Ya. Entonces, mantenemos esa nota. Súper. Ujú. El si baja a mi, de abajo. Este sí baja a mí, ¿Sí? ¿Se puede o no? ¿ya? O sea, se puede, pero quizás el por qué es la cuestión importante. ¿Por qué crees que es mejor que vaya a este sí, a este mi, como obteniendo este intervalo este salto, ¿no? Tan amplio, si quizás el mi puede llegar por el re, que es más cercano, Entonces sería el ese si baja sol. ¿ya? Pero el sol ya lo tengo, Es verdad. Se me confundo al do, al do. ¿ya? Entonces quizás, claro, ahí el camino más directo es hacia Al do, do. Sí, ¿cierto? se me fue ese detalle. Entonces la idea siempre es buscar como la nota común y el camino más corto, Ya, ¿ya? ya. Entonces re sube a mi. El re sube a mi, perfecto. Ya. Súper, súper. ¿Se entiende un poco la reflexión ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para Ya, el resto? profe. Yo me la perdí un poco, profe, pero escuché que no hay que pegarse como un salto interválico muy grande. O sea, hay que tratar de evitarlo en lo posible. A veces es necesario, ¿ya? Pero si podemos evitarlo, mejor, Ya. ¿ya? Súper. Entonces, Matías, Cristóbal, ¿Yo? ¿sí? Me da un poquito para anotar algo. Ujú. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? De que entonces como el bajo subió, ¿todas las notas tienen que subir o eso no es obligatorio? No, ¿quién está preguntando? Matías, el que hizo el... Ah, ya, Matías. Mira, me gustaría que alguna compañera en particular pudiera responder eso. Profe, no escuché la pregunta. Repítala, Matías, por favor. De que era que si el bajo sube, como subió de sol a do, ¿también tienen que subir las demás notas?
¿Ya? Sí, yo sé, dale nomás. Excelente. Ya, gracias, Súper bien. gracias. Igual me gusta esto, como esa interacción entre ustedes, porque eh, también voy evaluando cómo van manejando el contenido, ¿sí? Y Entonces, la respuesta fue súper exacta. En el fondo, esta regla o esta recomendación, más bien, más que una regla, esta recomendación la empleamos solo para los enlaces melódicos, ¿sí? Profe. Solo cuando tenemos, perdón, y enlaces melódicos en estado fundamental. Entonces tenemos, por ejemplo, este sol está en un primer grado, ¿cierto? Como fundamental del primer grado, ¿sí? Y se mueve por gradualidad, por gradualidad al estado fundamental del segundo grado, ¿sí? sí. Este Profe, movimiento es súper importante, la gradualidad entre estados fundamentales. Cuando tenemos este tipo de movimiento, entonces estamos obligados a tener un enlace melódico, ¿sí? Y entonces, con estas características debemos decir, si mi bajo sube gradual a otro estado fundamental, entonces el resto de las voces se mueve en la dirección contraria al bajo. profe, gradual significa cuando hay... Ay, perdón, Juan. No, es que ahora quería como decir eso más que nada, porque si no me equivoco, el Mati dijo que como mi bajo sube, las otras voces suben. Y Ah, claro, un movimiento claro contrario. claro, que eso era lo melódico, pero no, pues en lo melódico es lo contrario. Si mi bajo sube, las otras voces bajan. Y si mi bajo baja, las otras voces suben, es lo melódico. O sea, ojo con esto, porque un enlace melódico es cuando cuando no tenemos nota común. A eso le llamamos enlace melódico. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora bien, esta recomendación que hacemos como, si yo tengo un enlace melódico entre bajos, o claro, entre bajos en estado fundamental, graduales, ¿sí? O sea, yo tengo un estado fundamental del primero, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Y después tengo un estado fundamental del segundo, y el movimiento entre estos dos bajos es gradual, entonces la recomendación de que las voces superiores vayan en movimiento contrario al bajo es correcta, ¿sí? Porque yo especifico tanto esto, porque a veces un enlace melódico no necesariamente se va a comportar de esa manera, ¿ya? Porque después vamos a ver inversiones, vamos a ver la primera inversión y la segunda inversión, y vamos a tener enlaces melódicos, pero el bajo no va a ir por gradualidad, entonces ahí el comportamiento va a ser distinto. ¿Sí? Profe, entonces en este caso, después la regla que sí o sí como que nos regiría, por así decirlo, sería irnos a la nota más cercana. Más allá de si Claro, va esa es una contrario. recomendación general. Ya. ¿Ya? Ahora, con respecto a la cuestión del enlace, si es que yo debo mover las voces superiores por movimiento contrario al bajo, se tiene que seguir este tipo de normas, ¿no? Como que el bajo vaya gradual, como en este caso, y que se mueva entre dos estados fundamentales. Si esas normas se cumplen, entonces el movimiento de las voces superiores tiene que ir en dirección contraria al bajo. Profe, justo ahora estaba... Claro, porque, por ejemplo, desde esa cuarta voz, o sea, perdón, desde ese cuarto grado uno como que regresa al primero, ¿verdad? Y Claro. es como que vuelve atrás, por decirlo así. Claro. Pero si desde esa posición, desde el primer grado, uno se mueve al segundo grado y, por ejemplo, tiene la tentación de que el tenor vuelva al do, que estaba en el cuarto grado, Uh-huh. pasa eso que se duplican en ese caso se duplica el intervalo que trae el grado anterior, pues eso es lo que usted nos dijo que estaba Claro, mal, ¿verdad? claro. En general lo que tenemos que evitar es que, por ejemplo, si yo tengo entre tenor
y bajo, como en este caso una octava, en el siguiente acorde, ¿sí? Que sería este, no debe existir ese intervalo de nuevo entre las mismas voces. ¿Sí? No puedo tener sol y sol en el fondo de la octava. A eso le llamamos octavas paralelas. Ahora, si se mueven por movimiento contrario, da lo mismo, son octavas por movimiento contrario. Lo que nosotros estamos evitando es tener dos veces el mismo intervalo justo, ¿sí? Como consecutivo. Yo tengo la octava justa y después una octava justa. Eso está mal. O yo tengo una quinta justa como entre el tenor y la contralto, y luego tengo otra quinta justa entre el tenor y la contralto, y eso también está mal. ¿Sí? Profe, ¿podría explicar un poquito el por qué de esta mal? Que estoy un poco como desenchufado de eso. Ya. ¿Por qué está mal? Es más bien por una cuestión como de una práctica, como de una costumbre. ¿Sí? Hay varias razones. Una, pertenece como al mundo acústico. Entonces se habla de que con estos movimientos paralelos de intervalos justos, lo que va ocurriendo es que empezamos a perder independencia de las voces. ¿Sí? Como que se empiezan a anular. ¿Ya? Ya. Y la otra tiene que ver como con la sonoridad del enlace. Entonces, cuando pasamos un enlace con este tipo de movimiento, el enlace tiende a escucharse más duro. Ahora, con respecto a eso, se tiene que entender un contexto histórico. ¿Sí? Porque claro, ahora las quintas paralelas, las cuartas paralelas, las séptimas paralelas, todo eso ocurre en la música que escuchamos, pero en la música que se escuchaba en esa época no ocurría. ¿Sí? Entonces hay como un contexto auditivo distinto. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe, creo que sí la capté un poco. En el fondo, en la época se sentía que ese tipo de enlaces con ese tipo de movimiento, primero, disminuía el potencial como de independencia de las voces. ¿Ya? Como que en el fondo las voces en vez de 4 se reducían a 3. ¿Sí? Ay. Y la gracia es como que tengamos siempre presentes esas 4 voces, ¿ya? Con un cierto grado de independencia, ¿ya? Y lo otro es que el enlace se escucha un poco más duro, cantando sobre todo. Como, bueno, lo vamos a ir probando, ¿ya? Es un poco difícil en estas condiciones porque bueno, ayer ¿no? Tipo, tratamos de cantar a 4 voces y es un poco difícil, pero bueno, vamos a tratar de generar algunas actividades que nos permitan tener ese tipo de audición, ¿ya? Ya, profe, creo que me quedó más claro. Súper. Entonces, cuando tenemos nota común, en el fondo, bueno, en general va a pasar eso, ¿no? Cuando estamos pensando solo en estado fundamental, pero yo trato siempre como de pensar en un futuro próximo donde ya no solo vamos a ocupar estados fundamentales, sino que vamos a ocupar otras notas en el bajo de la columna. ¿Ya? Profe, Ya. Dígame. se me surgió otra duda. Entonces, en el lazo armónico, las notas pueden tener como cada nota un movimiento independiente. Siempre tienen un movimiento independiente. Ahí no se rigen, ya. Sí. Ya, eso quería... Por ejemplo, viste que acá, entre el primero y el cuarto, nosotros mantuvimos el sol. Sí. ¿Sí? Y el re subió y el si también subió. Entonces ahí tuvimos un movimiento oblicuo. Ya. ¿Sí? Una se mantuvo y las otras dos se movieron de manera paralela. ¿Sí? Podrían haberse movido de manera contraria también. ¿Sí? Pero claro, nosotros en esta etapa como del ramo, lo que vamos a tratar de hacer es, primero, que esté todo en estado fundamental. Segundo, que siempre tengamos la fundamental duplicada. Recuerden eso, es súper importante. ¿Ya? Gracias, profe. Pues nada. Entonces, Cristóbal, ¿no? Habíamos hablado contigo. Sí. Ya. Entonces, entre el cuarto y el primero también tenemos nota común, ¿no?
Sí, por el sol. El sol. Entonces también podemos mantenerlo. ¿Ya? Sí. Súper. O Ya, sea, ¿qué harías con el resto de las voces? vuelve como al principio, ¿no? Súper. El do baja al si Ujú. y el mi al re. Ya. Esto es súper importante porque después vamos a ir mirando como algunas otras normas de conducción, ¿ya? Por ahora vamos a tratar de hacer todo lo más sencillo posible. Ya. Entonces, Florencia, Sí, profe. vamos a enlazar desde el primero al segundo, ¿sí? Entonces analicemos el contexto. Tenemos grado conjunto entre dos estados fundamentales. Eso quiere decir que no tenemos nota común, pero además tenemos el grado conjunto, ¿cierto? Una nota al lado de la otra, sin salto. ¿Qué procedimiento Ujú. tenemos que ocupar para enlazar? El enlace melódico ¿Ya? Súper. Enlace y como, melódico y que las voces superiores vayan por movimiento contrario al bajo, ¿no? sí, sí. Súper. ¿Cómo lo haríamos así? Siempre buscando la nota más cercana. Creo que tocaron el timbre. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo lo haríamos, Florencia? Mm, eh, ¿Tienes claras las notas del acorde del segundo grado? sí, fa la do. ¿No? Ah, ya, ya. Em, la, do, mi. Súper. Ya. Entonces, el tenor bajaría la, ¿Ya? Súper bien. la soprano, a ver, mm, sí. La contralto bajaría al mi y la soprano al do, Súper bien. ¿no? Súper bien. ¿Qué dudas surgieron ahí? Si es que No, no, surgieron dudas. estaba leyendo las notas y Ah, ya. acordándome del acorde. Súper. Está muy bien, Florencia. Sebastián, Profe, aquí estoy. entonces ahora desde el segundo al tercero, por favor. Sería bueno, el fa se puede. ¿Cuál Ah, no. fa? Perdón. No se preocupe. Me confundí de clave. Ya. Entonces, si estamos en la, do, mi, pasamos a si. Podemos subir el tenor para duplicar el si de la fundamental. Ojo con eso, porque quizás Ah, está movimiento pasando, contrario. descartando el movimiento del bajo, ¿no? Que es súper Ah, importante tiene, para verdad. evaluar el enlace que vamos a realizar. Claro, entonces si es por movimiento contrario, la nota más cercana en el tenor sería el fa. Bajar a ¿Y fa. entiendes por qué no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Claro, porque si no estaríamos duplicando el, la quinta Pero para también que por el contexto, mira, cada vez que tengamos estados fundamentales, ¿sí? Y el bajo se mueva por grado conjunto, por gradualidad, ¿sí? Vamos a ocupar esta recomendación del movimiento contrario de las voces superiores al bajo. ya. ¿Ya? Súper. Entonces, ¿cómo sería el movimiento? Sería el tenor, iría en movimiento contrario al bajo, entonces tendría que bajar hacia el fa. ¿Ya? Súper. Eh, la contralto tendría que bajar a re. ¿Ya? Y finalmente la soprano podría duplicar el si, bajando así. Perfecto. ¿Se va entendiendo para el resto? Sí, profe. Sí, ¿Surge sí. alguna duda por ahora? No. ¿Ninguna? Profe, Continuamos. no, Dígame. espérate, tengo una duda sobre el ejercicio. K, do,
¿el grado es como un enlace o estamos haciendo dos enlaces juntos? O sea, dos como progresiones. Que a mí me confundí, el segundo era el tercero, ¿cierto? Grado. ¿Claro? Ah, ya, que eso que me había enredado. ¿Ves? Ah, ya. Entonces continuamos. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? Isaías. Isaías, ya. ¿No ha salido todavía Isaías, cierto, a la pizarra? No salió a la pizarra, profe. Ya. Dale, Isaías. ¿Tenemos Y nota entonces común? el tercer, hay nota común. Súper. ¿Cuál es? El re, Ya. la contralto. Esa la mantenemos. ¿Ya? Em, ¿Tenemos una sola nota común? no, también tenemos a ver, no. ¿Cuál era? El sol. El sol. No, nada que ver, nada que ver. Tranquilo, no te preocupes. Sí, creo que es solo uno. ¿Seguro? A ver, déjeme, sí. Este primero evalúa este, po, ¿cierto? Sería si, Ujú. re y fa. Ah, claro, el fa. Y este sería re, fa y la. Claro. Entonces también mantenemos el fa. También podríamos mantener el fa. Sí, la tercera. Súper. La tercera. Y la soprano la bajamos a la. Claro, y entonces ahí queda la tríada completa, ¿cierto? Sí. Tendríamos los tres componentes. La fundamental, duplicada, la tercera y la quinta. Ujú. ¿Sí? Eso es un detalle súper importante. Siempre vayan fijándose en que las tríades estén completas. ¿Ya? Claro. Por ahora no podemos tener tríadas incompletas. Ya. ¿Ya? Siguiente. O sí. ¿Quién quiere seguir? Que no haya salido. Yo, profe. ¿Tu nombre? Juan. Juan. Dale, Juan. Ya. Estamos en el quinto grado, ¿cierto? Al Sí. primero, así que Y aquí tenemos algo importante, Juan. tenemos que resolver. Tenemos que resolver, tenemos un movimiento obligado. Y tenemos nota común también, ¿o no? Claro. Ujú. ¿Cuál es la nota que tiene el movimiento obligado? La tercera del quinto, que La sería tercera y el quinto. Súper bien, Juan. sol, la, si, do, re, mi, fa. El fa ¿Ya? hay que resolverlo. El fa sostenido, ¿cierto? El fa hay que resolverlo en sol. Mira, el fa sostenido es importante. Eso, perdón, el fa sostenido. Ya. Tiene que ir a sol, tiene que subir gradual. Obligatoriamente sí. Súper. Muy bien, Juan. Entonces ya tenemos nuestras dos fundamentales. Perfecto. Necesitamos ahora sol, si, re, el si y el re. ¿Ya? Vamos a mantener el re ¿Ya? y vamos a subir el soprano, la soprano a si. Perfecto. Y una vez, me acuerdo que leí, perdón por el paréntesis, pero en un libro que es impresionante, que me gustaría que algún día lo pudieran tomar. Quizás no ahora, quizás después del primer año de armonía, ¿sí? Quizás después que terminen la carrera, incluso. Es un libro que se llama Tratado de Armonía, que es de Arnold Schoenberg, ¿ya? Y ahí es un poco como un libro casi como de filosofía de la música, un poco. Es como una especie de Biblia así, como moral, ética, de la música en general. Y entonces él habla algo súper lindo ahí, dice que puede sonar un poco ridículo, pero, pero tiene una profundidad. Y habla de que nosotros deberíamos como pensar en la dirección de la voz. O sea, deberíamos decir, la soprano va de la a si, ¿sí? Como involucrar esa dirección, más que pensar como en la nota. Ah, la soprano un si, o en la contralto un re, ¿sí? Como de alguna manera establecerlo como una dirección. No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Esa idea también nos va a traer como una sugerencia melódica siempre, ¿ya?
Puede ser muy pequeña la diferencia, pero es importante. Continuemos. Súper. ¿Voluntaria o voluntario? Ya yo, profe. ¿Quién es usted? Fabián. Fabián. Súper, Fabián. Ya. Tendríamos aquí do, mi, sol. El otro sería sol, si, re. Ya. Entonces, el tenor lo llevaríamos, iría de, se podría mantener. Ya como nota común, esa sería la mejor Sol, opción. nota común. Ujú. Entonces, ¿lo mantenemos? Sí, Ya. el tenor lo mantenemos en sol. Ujú. Entonces nos faltaría la duplicación del do y nos faltaría el mi. Ujú. Así que podríamos... A ver, tenemos que hacer movimiento contrario al bajo. ¿Por qué? ¿O no? Ah, no, ¿Por qué si no tenemos va que hacer? gradual. No No es va gradual, gradual, ¿no? no hay que hacerlo. Exactamente. Sí. Así que podríamos subir el re de la contralto al mi. Súper. ¿Ya? Y el si de la soprano a do. Súper bien. Muy bien. Siguiente. ¿Voluntaria o voluntario? O elijo. ¿Cuál es su nombre? Rocío. Vamos, Rocío. Ujú. Pero ojo, ojo con eso, porque además tenemos el movimiento gradual, ¿sí? A tener en consideración. Ya. Sí, pero ojo con eso, Rocío, porque yo lo aclaro, porque en un futuro cercano, que vayamos de un cuarto a un tercer grado no quiere decir que tengamos grado conjunto, que tengamos gradualidad, porque después vamos a tener otras notas en los bajos, ¿sí? Y no van a compartir, no van a tener un enlace armónico, ¿no? Pero quizá el movimiento no tiene por qué ser contrario al bajo, ¿ya? Por eso que trato como de subrayar esa característica de son gradualidad en estado conjunto. O sea, son gradualidad en estado fundamental, ¿sí? Ya, súper. Ya, súper. Ya, súper bien. Súper. Muy bien. Siguiente. ¿Y ya salieron todos? ¿Salieron todos ya, no? ¿Todas, todos? ¿O falta alguien? Parece que ya todos. Ya. Entonces, continúa la vuelta. Florencia. ¿Florencia partió, no? ¿O no? No, partió el Juan, parece. ¿El Juan? ¿Qué partió? Partió el Mati. Ah, Matías, de veras. Dale, Matías. Ya. Entonces, ¿Qué tenemos en el bajo? una baja gradual. Ya. Y están los dos en estado fundamental. Sí, Y entonces tenemos un movimiento obligado, casi como una recomendación, ¿no?
a la Sí. que... Diga. Espera un momento. La mi, ya. El si sube a do. ¿Ya? El, se me olvida el orden de los sopranos y tenor, ¿cuál era más agudo? El soprano, Esta ¿cierto? es la soprano, Sí, después viene ya. la contralto, La contralto. después viene el tenor y el bajo. Ya, entonces la soprano Ujú. sube a mi ¿Ya? y el tenor sube a la. Perfecto. Súper. Muy bien, Matías. Gracias, gracias. Siguiente, ¿quién continúa? Parece que yo, profe. ¿Yale? Ese fue... La soprano baja la Un contralto. segundo, Florencia. Florencia, ¿cierto? Sí, Ya. Un segundo, mira. Fijémonos en un detalle. ¿Tenemos nota común? sí, el la. El la. Ya. Y entonces, tratemos de mantener ese la. Ah, ya, entonces la contralto se mantiene. Ya, súper. La soprano bajaría al do. La soprano bajaría al do. No, no. Ay, Recuerden los nombres de o sea, sí, cuáles son las sí. notas, ¿no? El do se puede mantener, Mira, profe. el quinto grado tiene re, Ujú. fa y la. Ah, ya. Entonces, Sí. la nota que tenemos como compatible entre ambos acordes sería el la. El la. Claro. Ah, que el do suba al re ¿Ya? y el mi suba al fa. Al fa sostenido. Sí, al fa sostenido. Súper, súper bien. Muy bien. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a involucrar un contenido nuevo, ¿ya? Pero antes de eso, quiero que hagamos un repaso de las cadencias, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué cadencias encontramos hasta este punto? Plagal y ¿Dónde auténtica. hay una plagal? En el primer compás, ¿Ya? ¿Aquí? claro. Ya. Entonces sería entre el primero y el cuarto habría una plagal. Claro. Y le falta ¿Seguro? el primero del segundo compás. Ah, ya. Eso. Ya, Lorenzo, basta. Entonces sería acá. ¿Sí? Ujú. Ya. Tenemos dos opciones en el fondo. Podemos marcar la cadencia plagal desde acá o desde acá. Ya. ¿Sí? ¿Ya? También está la auténtica. ¿Dónde hay una auténtica? En el final del tercer compás y el inicio ¿Del cuarto? de ahí al cuarto. ¿Aquí? Sí. Súper. Entonces acá tendríamos una cadencia plagal y acá tendríamos una cadencia auténtica. ¿Sí?
Sí. Súper. Ya. Ojo acá. Atención. Ahora vamos a ver una cadencia que a lo mejor les dieron ustedes también en piano funcional, que se llama cadencia rota. ¿La conocen? Nunca. Never. ¿No? Ya. Ya, para esto tenemos que comprender un par de cositas, ¿ya? Ya. Estoy dudando de hacerlo. Dale nomás, profe. No. Dele, profe, dele. Ya. Mire, vamos a ver dos maneras de hacer esto, ¿ya? Una, sin pensar que es una cadencia. Y entonces tendríamos que hacer un enlace súper normal. Lo voy a escribir con verde. ¿Ya? Entonces, si un enlace normal, debería, y tengo una gradualidad en estados fundamentales, ¿cierto? Entonces, yo tengo que buscar como el movimiento contrario de las voces superiores, ¿cierto? Sí. Ya. Que sería ese, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta cuestión? Cuando hablamos de una cadencia rota, hablamos o de evitada, o de engaño, también le llaman, hablamos como una especie de cadencia auténtica, como un quinto primero, ¿ya? Pero que no va un primero, sino que va como un engaño del primero, ¿ya? Y ese engaño del primero, como fantasma del primero, es el sexto grado, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cómo se comporta esta cuestión? Porque ustedes ven acá, yo hice el enlace, pero yo no lo contemplo como cadencia, ¿sí? Para que sea una cadencia, yo tengo que tener ciertos movimientos y ciertas duplicaciones especiales, ¿ya? Y para eso tienen que prestar atención. Lo que yo debo hacer es generar primero la sensación cadencial. Y para que eso ocurra, mi sensible debe comportarse como una sensible normal, yendo a un primer grado. ¿Qué debería hacer esta sensible si va a un primer grado? Subir una. Subir gradual, ¿cierto? Profe, ¿qué eso de que la sensible tiene que comportarse como sensible, normal? Claro. Normalmente cuando en un contexto tonal, nosotros tenemos una atracción de la dominante hacia la tónica, ¿cierto? Y esta Sí. vuelta y revuelta a la tónica, como esta dirección constante hacia una tónica y hacia los grados principales de esta tonalidad, de alguna manera establecen como un grado de importancia, ¿cierto? Y ese grado de importancia, a ese grado de importancia le llamamos tonalidad, ¿sí? A este centro tonal, ¿sí? Que sería la tónica. Ah, Ahora, entonces, para que este nivel de atracción funcione, necesitamos tener una nota especial, que le llamamos sensible, ¿sí? Que en una escala mayor sería el séptimo grado, sí. ¿sí? Entonces, por eso el Fa tendría que subir al Sol. Exactamente, por eso el Fa debe subir a Sol. Ok, Pero ojo, porque el Fa sostenido, Fa por sostenido. ejemplo, podría aparecer acá, no sé, como en el tercer grado. A ver, ¿dónde hay un tercer grado? Acá hay un tercer grado, ¿cierto? Y aparece el Fa sostenido. Pero el Fa sostenido no se comporta como sensible, Claro. ¿sí? ¿Dónde se comporta como sensible? En un quinto grado mayor, Ujú. ¿sí? En la dominante. En la dominante. Y entonces ahí debe subir, ¿ya? Y debería subir a Sol, ¿cierto? Ya. Sí. Ya. Y Profe, entonces acá rompemos
una de las recomendaciones, y es por eso que no quería hablar de eso tan pronto, pero me parece interesante también. Se fijan que ahora tenemos dos estados fundamentales, el quinto y el del sexto, y entre ellos hay un movimiento gradual, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces normalmente lo que deberíamos hacer sería el enlace verde, como el movimiento contrario. Claro. Ahora, esta es la excepción. Cuando vamos de un quinto a un sexto, pensando en una cadencia rota, el enlace verde no funciona como cadencia, sino que lo que vamos a tener que hacer es que nuestra sensible suba gradual a la tercera, en este caso, del sexto grado, ¿sí? Tengamos la duplicación de la tercera, del sexto grado, ya no vamos a duplicar la fundamental, ¿sí? Y tendríamos que tener el acorde completo. O sea, el re debería ir así. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Profe, Dígame. el fa sostenido en el tercer grado no se comportaba como dominante, o sea, como sensible, por como el rol que cumplen dentro de ese acorde. ¿Claro? ¿Me podría explicar un poquito eso que no me quedó muy claro por qué no se Mira. comporta como sensible? O sea, sí, pues se comporta como sensible acá, pues. Hacia el rojo. No, pero en el tercer grado usted dijo que también hay un fa sostenido, pero que en Ah, ese caso no se comporta como claro, sensible. acá no se comporta como sensible porque en el fondo el nivel de atracción que tiene el tercer grado, hoy, Ah, el tercer grado hacia el primero es nulo. ok, ok. ¿Sí? En cambio, del quinto grado al primero es fuerte. Y ahí entonces como de alguna manera este fa sostenido se potencia y se transforma en sensible, gracias como a la relación de quinta entre re y sol, por ejemplo, o de cuarta entre re y sol. Y esta distancia es súper importante en la cadencia, ese intervalo de re a sol o de re a sol. ¿Sí? Profe, Dígame. igual podría tocarlo en el piano, Sí, así pues lo voy a como para tocar saber ahora. cómo Lo voy a suena. tocar ahora. Lo importante es que quiero que vean como la diferencia del enlace. ¿Sí? Profe, y ahí tuvo que duplicar otra que no es la. Claro, acá eso es interesante porque lo hablé recién, que cuando hacemos cadencia rota, ya no vamos a duplicar fundamental en el sexto grado, sino que vamos a duplicar tercera. ¿Sí? Como cadencia rota. Profe, yo no entendí mucho. Ya. ¿Podrías quizás ayudarme como diciéndome qué es lo que no entendiste para nada, qué es lo que no entendiste mucho? Creo que nada. Nada, perfecto. Mm-mm. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a elegir otro color. Va a ser el color azul. ¿Ya? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar este quinto y en vez de llevarlo un sexto, lo voy a llevar un primero. ¿Ya? Entonces voy a poner el primero en estado fundamental. ¿Ya? Voy a poner aquí un primero entre paréntesis. Y entonces lo que estoy haciendo es generar de alguna manera una cadencia auténtica, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí. ¿Eso lo entiende? ¿Quién me había preguntado eso? ¿No entendía? yo, Florencia. Florencia. Ya. Súper. Entonces, si tengo un quinto primero, normalmente tengo una cadencia auténtica, ¿cierto? Ya. Y entonces yo hago el enlace. Tengo nota común, mi sensible sube, ¿cierto? Ujú. Y me falta la tercera que podría ser esta. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, esta sería la cadencia auténtica. ¿Ya? Y la cadencia hacia las notas rojas le llamaríamos cadencia rota. ¿Por qué cadencia rota? Porque, si se fijan,
O tú misma, Florencia, dime qué Ujú. notas tiene el acorde azul. Re. Y desde abajo. Em, sol, ¿Ya? re, si y sol. Súper. Entonces tendríamos dos sol, Ujú. re y si. ¿Ya? Ahora, Sí. nómbrame las notas que tiene el acorde rojo junto al bajo, en este caso. Mi, si, sol y sol. Súper. Y entonces eh, tendríamos como, de alguna manera, un nivel de compatibilidad del 75% entre primero y sexto en esta disposición, Sí. ¿cierto? La única nota Ujú. distinta, Es el si con el re. no, porque el si también está acá. El re El re y el con el mi. mi, Sí. ¿cierto? Esa es la única nota que nos falla para completar el 100%, ¿cierto? Y Ujú. entonces esa compatibilidad en esta disposición del sexto grado, duplicando la tercera, ¿sí? El sol, ya que acá es tercera, lo voy a anotar aquí, que acá es tercera, ¿sí? Pero en el acorde azul, que es Fundamental. fundamental, Mm, ¿sí? Y el si, que en el acorde azul es mm, quinta. en la tercera, en el acorde azul, Ah, De sol mayor. de sol mayor, claro. Y en el acorde rojo es, aquí es quinta, Florencia, ¿sí? ajá, Nos sí. da como una, ¿cómo lo puedo decir? Como una especie de primero, casi, casi, casi igual, salvo por Mm, una nota, que sería esta, ¿no? sí. Profe, esta atracción se da igual porque es como la relativa menor, ¿cierto? Exactamente. Ujú. Hoy lo debería anotado para el otro lado. Entonces acá tenemos marcada la diferencia. Esa es la única diferencia entre Ujú. el acorde de primero y el sexto grado cuando tenemos duplicada la tercera del sexto grado. En el fondo que es la duplicación de la fundamental. ¿Sí? Sí. Ya. Y entonces aquí viene lo divertido porque la tercera del quinto grado de la dominante, ¿sí? Cuando va a un primero, sube gradual y se transforma en la fundamental del primero, ¿cierto? En el sol. El fa sostenido va a sol. ¿Ahí estamos bien? Eso no lo entendí, lo Eso es como último. la sensible, pues. Claro, la sensible, que es la tercera del quinto grado, Ujú. sube gradual al sol, ¿cierto? Mm, sí, creo que sí. Acá, mira, te lo estoy mostrando. Del fa El al fa sol. sostenido, que es la tercera del quinto grado, sube gradualmente al sol. Esa es la manera que tiene de comportarse en la cadencia auténtica. ¿Sí? Ese es como su movimiento obligado. ¿Ya? Ujú. Sí, ¿Eso está claro, Florencia? sí. Em, una cosa, profe, cuando estamos en el quinto o cuando vamos a ir al quinto, la sensible tiene que subir. No, ¿O no? cuando vamos del quinto grado al primero, la sensible debe subir como por obligación. Sí, eso lo puedes Ah, anotar ahí en el cuaderno, ¿ya? sí, sí. Entonces, Ya, no. Sí, sí, me confundí. ya. Entonces, fíjense en este detalle. Cuando nosotros vamos a un sexto normal después de un quinto, ¿sí? El fa sostenido no tiene por qué subir, baja al mi, ¿sí? Pero cuando hacemos una cadencia rota, el fa sostenido sí sube al sol, como diciendo, en realidad estoy cadenciando casi igual, casi
por completo, ¿sí? Salvo que en vez de un mi tengo un re. Y es por eso que le llamamos cadencia evitada, o cadencia de engaño, o cadencia rota. Porque de alguna manera nos está mostrando que su sensible resuelve a un sol, pero este sol no es la fundamental, sino que es la tercera de otro acorde. ¿Se entiende esa idea ahora? Yo lo entiendo, profe, pero le quería preguntar, ¿cuándo vamos a diferenciar entre este tipo de cadencia, así como para resolver, por así decirlo, y cuándo no? Claro, esa es una súper buena pregunta. Ujú. Cuando usted, por ejemplo, aparece quinto, sexto, ¿ya? No sé, y en una prueba yo le pedí que hiciera 3 cadencias. Y justo tenía 2 nomás, po, y de repente aparece un quinto, sexto. ¿Qué va a hacer usted? Haríamos los dos tipos de cadencia. Entonces ocuparía la cadencia rota como otra cadencia, ¿no? Y para que esa Ya. cadencia rota se estableciera como cadencia, necesitaríamos que la sensible subiera, resolviera a la tercera del sexto grado. ¿Sí? Que ese sexto grado, en vez de tener la fundamental duplicada, tenga la tercera duplicada. ¿Sí? Claro. Pero también funciona mucho como en términos musicales, no ya en contextos de prueba, ¿no? Porque es como estúpido un poco decir eso, como dar la respuesta que di, así como, no, pero es que si usted tiene 2 cadencias y le falta una, ponga la cadencia rota. En el fondo tiene una funcionalidad musical que es mucho más importante como argumento que lo otro, po, ¿sí? Y eso es lo Claro. que quiero que escuchemos ahora, ¿ya? Lo vamos a escuchar. Profe, antes de que lo haga, ayer nos dijo que le recordáramos hablar sobre la evaluación, para que lo considere por el tiempo, que igual ya queda poquito. Sí, pues ya tenemos súper poco tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener el jueves, vamos a tener la evaluación, ¿ya? Y va a ¿Ya? ser como, yo no quería hacerlo así, pero lo vamos a hacer así por una cuestión como de contexto. Lo vamos a hacer como formato trabajo, ¿ya? Pero este trabajo va a tener un día para realizarse, Ya. ¿ya? Entonces yo lo voy a dar el jueves y ustedes me lo pasan el viernes. ¿Hasta qué hora, profe, del viernes? Hasta, a ver, como para poder revisar ese día igual, hasta las 8 de la tarde, Ya. ¿ya? Recuerden, hasta las 8 de la tarde. Vale, profe. Ya. Y va a ser individual. ¿Ya? Ya. Eso. Entonces, ¿qué va a tener esta evaluación? Va a tener un ejercicio como este, ¿ya? De 8 compases, ¿ya? Y va a tener cadencias. Entonces, ustedes van a tener que enlazar cadencias y enlazar un ejercicio de 8 compases. ¿Ya? Ya. Entonces, para eso nos vamos a preparar el miércoles también, ¿ya? Y nos vamos a preparar el jueves, Ya. ¿ya? Y después el jueves, después de la clase, yo les mando el trabajito y me lo entregan el viernes hasta las 8 de la tarde. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Ya. No va a entrar la cadencia rota, va a entrar cadencia completa, plagal, auténtica. ¿Ya? Ya. Profe, y Dígame. si yo hago ese enlace, igual estaría haciendo una cadencia rota, ¿o no? ¿Cuál es el rojo? O sea, a ver, si paso del quinto al sexto, ¿se daría igual o no? No, pues eso es lo que estoy explicando, que si para que sea una cadencia rota, yo tengo que tener ciertos comportamientos, ¿ya? Uno sería que en el sexto grado debo duplicar tercera, ¿sí? Ah, ya, son como condiciones para que sea una cadencia rota. Exactamente.
Y entonces para que esta tercera se duplique, la sensible de la dominante va a resolver como si fuera a un primer grado, subiendo. Ujú. ¿Sí? Y entonces la cuestión es como, normalmente en una cadencia auténtica la sensible sube hacia la fundamental de la tónica, ¿cierto? En una Sí. cadencia auténtica. Ya. Entonces la cadencia evitada o rota o de engaño, lo que hace la sensible es subir, pero no la fundamental de la tónica, sino que a la tercera del sexto grado. Ya. ¿Sí? Es la misma nota, pero tiene otro comportamiento, tiene otra funcionalidad. ¿Sí? Y entonces lo importante es también escuchar cómo suena, ¿no? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, aquí yo tengo mi dominante. Fundamental de la dominante, duplicación de la fundamental, quinta y sensible. En la misma disposición que está acá. ¿Sí? ¿Se ve claro? Sí. ¿Ya? Sí. Y entonces ahora yo voy a hacer el enlace como de una cadencia auténtica. Voy a ir al primero, igual que está acá. Me va a costar un poco porque no tengo la mano tan grande, entonces no puedo hacer este intervalo, pero vamos a tratar, ¿ya? Ya. Entonces yo voy a hacer quinto primero. Voy a hacer el enlace del quinto grado al acorde azul. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha clarito? Sí, profe. Ya, súper. Profe, ¿lo puedo arpegiar un poquito? Para ¿Claro? ¿Así? Sí. Ya. ¿Sí? Mi sensible resolvió acá. Ya. Ahora voy a hacer la cadencia, como no cadencia, como enlace al sexto grado, como de este acorde al verde que está acá. ¿Ya? Ya. Ahí va. ¿Sí? Qué lindo. Sí, profe. Ya. Y ahora voy a hacer la cadencia rota. Voy Ya. a ir del quinto grado al acorde rojo, que contiene este mi también, ¿ah? Ojo. Sí. ¿Sí? Entonces sería mi, si, sol, sol. ¿Ya? Ok. Atención con esto. No lloren. Hermoso. ¿Sí? Bellísimo. La diferencia Bueno, entre bueno. la cadencia auténtica y la cadencia rota. Ahora lo voy a tocar. Cadencia auténtica. Cadencia rota. ¿Se fijan que uno siente que resuelve el acorde? Sí. Pero te das cuenta que en realidad no resolvió. Eso, por eso se le llama rota. ¿Sí? Claro. Entonces, su utilidad sería como para extender una progresión de acordes más, ¿o no? Claro, o dejar suspendido algo. Ah, ya. ¿Sí? Continuará. Claro, como un continuará, exactamente. Una suspensión en el fondo de esta tensión, porque se resuelve, pero no 100%. Entonces hay como una, como, ¿cómo se puede decir? Como un... Es como que si yo... No sé, tuviera sed, por ejemplo, y en vez de tomar agua, no sé, tomara Vinito. vinito, claro. Como que no es muy bueno para la sed, ¿o no? ¿El Uf. vinito? Es como una prórroga, profe, ¿no? ¿Cómo? Es como una prórroga como para extender como la progresión, como dijo el Mati, para terminar resolviendo un poco más adelante. Claro. Es como que suspendo un poco la tensión. Hay como una sensación de resolución, pero no es tan fuerte. No es como ir al primero. Como un engañito. Es como un engañito, por eso se le llama cadencia de engaño, o sucesión de engaño, o cadencia rota, o cadencia evitada, o cadencia... Profe, ¿Sí?
tiene más nombres que el... Profe, entonces el después colegio. ¿Ah? esa cadencia rota después puede resolver a cualquier grado, ¿no? Claro, porque después se enlaza hacia donde uno quiere. Ahí, ahí, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Creo que sí, a ver. No, profe. Ah, es como una risa. Una risa contemporánea. Una risa contemporánea de Juan. Ya, oye, me iba. Bueno, quedé un poco agotado después de tanto hablar. ¿Se Benito. entiende o no se entiende? Sí se entiende, profe. Sí, Está claro. Totalmente, profe. Florencia, Rocío, Sí, ¿sí? Ya. Si no entienden, me preguntan, anoten esta cuestión. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Entonces, si tenemos esta cadencia acá, voy a terminar yo el ejercicio, ¿ya? Para que alcancemos a terminar y escucharlo entero. ¿Ya? Ya. Tengo que buscar aquí mi WhatsApp. Ni mía me la prestaron. Ahí voy. Ya. Entonces, voy a continuar con color rojo, ¿ya? Haciendo referencia a que continuamos desde la cadencia rota. ¿Ya? Ya. Ya. Y entonces, desde acá, ¿tengo nota común? Sí, el mi, ¿Qué más? el sol. El mi y el sol. Y el mi lo tengo acá, entonces ya no tengo una duplicación, no puedo duplicar, ¿cierto? No puedo conservar tampoco. ¿Sí? Aquí lo veo. Entonces podría, por ejemplo, pensar, como esta nota está tan arriba, yo voy a bajar el sol, lo voy a bajar a mi. ¿Ya? El sol lo voy a dejar como nota común. ¿Sí? Y el si va a ir a do. Juanito. ¿Les parece? Sí. Ya. Y ahora tengo grado conjunto de estados fundamentales. Entonces, el movimiento es contrario al bajo, ¿cierto? Sí. Entonces, el mi va al re, Ah, el sol va al fa sostenido, ¿sí? Y el do Allah. va al la, ¿sí? Mi sensible está acá, ojo con eso. Voy a poner ahí un asterisco, ¿ya? Ya. Ahora tengo que ir al primer grado, ¿cierto? Como una cadencia auténtica, o en este caso completa, porque vamos desde el cuarto. Claro. Entonces mi sensible sube gradual, Sí. por obligación. Tengo nota común, el re. ¿Y qué puedo hacer con el la? Puedo completar mi tirada y... Subirla así. ¿Sí? profe, Ujú. ¿por qué tiene que moverse gradual? No, no, cachoso. ¿Qué cosa? ¿Por qué dijo que tiene que moverse gradual? La ¿El fa sensible, sostenido? po. ¿Ah? ¿El fa sostenido? El faso tiene que moverse La gradual. sensible. Sí, entiendo. Vale. ¿Quedó clarito ese enlace para el resto? Que no preguntó, que no rió, que no sonó. ¿Sí? Profe, yo tengo una como el pregunta. agua. Yo, por ejemplo, el sol bajó y eso ¿Ya? hace que no, no, nada, me perdí, no, nada, ya me respondí solo, nada, Vale. disculpa. Mm, Ahorita. Ya, aquí voy. Entonces vamos a escuchar este ejercicio, ¿ya? Lo voy Ya. tirando lento. Traten en lo posible de... van a apagar sus micrófonos ahora, ¿ya? Y van a cantar su voz, escuchándome a mí tocar, ¿ya? Entonces, si usted es soprano, canta la soprano. Si usted es contralto, canta la contralto, y así, ¿ya? Ya. Ya, buena. Micrófono,
y empiezo a tocar. El pulso va a ser, voy a tratar de llevar un pulso porque está un poco Profe, abierto. me toca el sí el tenor para afinarme. Sí. Ahí está el bajo, tenor, contralto y soprano. ¿Ya? Estamos. Ahí voy. Vamos a ir lentito. Voy a pasar por la cadencia rota. Otra vez, ahí voy de nuevo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 pausas. Vamos a hacer una pequeña pausa acá, como un calderón, ¿ya? Después un calderón acá, y después un calderón acá, y al final otro calderón, ¿ya? Ok. Ya, ahí vamos de nuevo. Bajo, tenor, contralto, soprano. Ya, y... Ya, comentarios. ¿Quedó súper alta? Sí. Pero bueno. Profe, ¿Qué ¿sabe les pareció como ejercicio? Me recordaron a un tema, pero no me acuerdo cuál tema. No me acuerdo cómo se llama. A uno de Megadeth. No, no sé si de Megadeth, pero me No sé, recordaron. de Sepultura que igual. Ya. Pero esa... No, pero hay mucha música que contiene estos acordes, que contiene estas secuencias de acordes, ¿sí? Claro. Ahora, cuando hablamos, o cuando, perdón que me extienda este par de minutos, pero me parece muy importante. Cuando mencioné, ¿dónde apareció? Ahí. Oh. Profe, creo que se fue. ¿Yo? ¿No me escuchan? No. ¿Aló? Ahora sí lo escucho. Sí, lo escucho. Sí. Ya. Ahí sí. Entonces, hicimos una versión como todo seguido, ¿cierto? Y después hicimos una versión donde fuimos agregando estos calderones aquí, ¿cierto? Pusimos uno ahí, pusimos otro acá, pusimos otro aquí y uno al final, ¿cierto? Ya. ¿Qué sintieron al poner este cambio como en la interpretación? Era como más cantado. ¿Ya? ¿Qué más? Se refiere al Ay, no, perdón. Dale. ¿Qué? Perdón. Me refiero a si cambió la sensación de cantar. Sí, a mí me costó más, o sea, me costó menos como achuntarle mi nota porque sentía que cada vez como que empezaba una frase distinta. Es exactamente eso, son frases distintas. Entonces las cadencias también nos ayudan a poner puntuación en nuestro discurso.
Mm. Son comas, son puntos, ¿sí? Y nos sirven en eso. Entonces, tenemos una cadencia plagal, ¿ok? Y esa tiene ciertas características, ¿no? Una cadencia auténtica tiene otras características, una cadencia rota tiene otras, y la cadencia completa tiene otras, ¿sí? Entonces, tenemos que saber aprovecharla, tenemos que saber darle como un tiempo, un lugar, un espacio, ¿ya? Y en el fondo, como después tratar de componer pensando en eso, ¿sí? Pensando en frases, porque en algún minuto lo que vamos a hacer, vamos a hacer todo lo posible por llegar, porque hay tan poco tiempo, pero analizar ciertos corales de Bach, por ejemplo, donde esto pasa. Y entonces lo que pasaría acá, sin ningún afán de burlarme, lo voy a tratar de hacer lo más serio posible, es que, no sé, para acá cantaría eh, Amén, por ejemplo, Dios está, no sé, ¿sí? Junto a mí, eh, yo estaré bien, no sé. ¿Sí? Eso podría salir en un coral, ¿cachai? Eh, y en el fondo, lo que está haciendo Bach, o lo que haría una persona escribiendo un coral religioso, con un texto religioso, sería musicalizar eh, como pequeñas frases, ¿no? Y estas frases tendrían pausa importante, ¿sí? Y eso pasa también como en la música posterior al barroco, en el clasicismo, ¿sí? Las frases se dividen en antecedentes y consecuentes, y estas están marcadas con una puntuación que tiene directa relación a las cadencias, ¿sí? Como que en el fondo las cadencias nos sirven para hacer eso, nos sirven para acumular tensión, para distender la tensión, ¿sí? Por eso primero, profe, aparece como la plagal, que contiene como la subdominante, después aparece la auténtica, que ya tiene como más tensión y así. Eso, claro, podría pensarse así, pero podría estar incluso al revés. O sea, podría tener una cadencia completa, después una rota, después una plagal y después una auténtica. Ah, ¿Sí? entiendo. Ah, ya. Sí. Mm. Eh, Hoy como que se... Eso. Uy, ¿qué le pasó ahora? Ahí, monito. Ahí está. Eso, pues. No sé si hay alguna pregunta, hay algún comentario aparte. No, profe. Ya, yo les voy a mandar entonces este... Lo voy a imprimir ahora, porque sé que a mí se me olvida tanta cuestión. Que ando mal, ando mal. Profe, hay una forma como de simbolizar eso de que está en azul, verde y rojo en cuando explico la cadencia rota. ¿Cómo no entiendo? Por ejemplo, poner ahí en la misma imagen que el azul corresponde, em, me parece ¿A que una al... auténtica? no, así como el verde es el enlace como de quinto a sexto, el rojo correspondería al enlace pero con la cadencia rota, algo así. Ah, sí. Claro, pues mira, yo puedo poner aquí, lo voy a poner acá abajo. Entonces, voy a poner verde así, igual, quinto, sexto. ¿Te parece? Sí, sí, eso mismo era. ¿Sí? Sí, Ya. Y entonces azul, igual, auténtica. ¿Sí? ¿Está bien? sí, se entiende. Bacán. Y rojo, igual, rota. ¿Ya? ¿Qué les voy Ya, a recomendar? Yo les voy a mandar esto ahora. Lo voy a guardar, déjenme guardar. Lo voy a subir en armonía uno. Oh, ¿qué pasó? Entonces, eh, ¿qué tenía que escribir acá? Este es de composición. Cadencia voy a poner, ¿ya?
Ya. Cadencias con ruta. Y voy a poner ruta entre paréntesis. Y ahora voy a subir el material aquí. Ahí tengo todos sus materiales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cadencia rota. Ya. Ahí está. Y entonces, ¿qué les voy a proponer? Tomen el ejercicio, cambien la disposición de inicio y háganlo de nuevo. ¿Ya? Y lo otro que les voy a proponer... ¿Cómo, profe, la tarea? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera que dijo? La El primera? ejercicio, cambien la disposición del inicio, del primer acorde, y háganlo de nuevo. Ya. Entonces, lo van a hacer una vez como con cadencia rota, una vez sin cadencia rota, como pasando por el sexto nomás. ¿Ya? Ya. Ahí tienen dos ejercicios. Y lo otro que les voy a proponer es que se junten, hagan como grupos de estudio y se revisen los ejercicios entre ustedes. Sí, igual lo hicimos el otro día, profe. Sí. Para la tarea pasada. Ya, pues, bacán. ¿Todo bien? Entonces, Todo bien, todo correcto. ya. Oye, que les vaya muy bien. Un abrazo. Gracias, profe, igual. Igual, Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao, Próximo profe. miércoles. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos.